La cultura, o más precisamente la política cultural, es un asunto público de primer orden, y por eso nos vamos a ocupar esta noche de este tema. A propósito, Mabel, de la reciente crisis en la conducción de la política cultural en la Ciudad de Buenos Aires, la renuncia o el desplazamiento de Darío Lopérfido y su sustitución por Ángel Mahler. Y esto viene de mucho tiempo atrás porque distintos gobiernos en los últimos años aparentemente han tenido una política bastante errática en términos de cultura, y por eso queremos hacer foco esta noche en este tema. Sí, las designaciones recientes en el área de la ciudad de cultura resultaron un poco extrañas, además muy refractarias justamente a la tradición de lo que es la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Incluso la gestión de Hernán Lombardi en su momento había sido una gestión que había dado cierta continuidad a políticas preexistentes en materia cultural, algo que en la ciudad de Buenos Aires es extremadamente importante, y realmente la confrontación tan virulenta que tuvo el renunciante secretario Lopérfido en esta materia fue muy paradigmática, ¿no? Es decir, los dichos de Lopérfido sobre la inexistencia de desaparecidos y la reacción virulenta que él mismo tuvo cuando escaló generó un rechazo en toda la comunidad cultural muy importante. Sí, y que es una comunidad cultural que específicamente la ciudad de Buenos Aires tiene una importancia enorme porque la industria cultural, así llamada industria cultural, es una de las principales actividades económicas de la ciudad, ocupa una enorme cantidad de personas y además exporta, ¿no? Los festivales de tango, por ejemplo, que atraen a miles de turistas que vienen a esa actividad cultural, es una exportación de servicios. Sí, es una exportación, pero es cierto que tiene una especificidad que no es la gestión de cualquier empresa, ¿no? Entonces aquí me parece que hay cierta confusión entre que cualquier empresario que tiene alguna relación con una editorial puede manejar y gestionar la cultura, y me parece que así como ningún artista por sí mismo podría manejar todo el espectro de cultura si no tiene otra formación, me parece que la gestión cultural amerita especificidades, hay carreras, se estudia, no es algo que se haga improvisadamente. Bueno, ¿no? Y para entender mejor esto, hoy tenemos a nuestro invitado de esta noche, Oscar Moreno, es profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, experto en políticas culturales y además con una dilatada trayectoria de gestión cultural. Oscar, gracias por estar esta noche con nosotros. Y la primera pregunta, a raíz de lo que decía Mabel, era ¿cómo se trata la cultura? ¿Cómo es abordar la cultura? ¿Como una mercancía más? ¿Como un producto que se compra y vende? Entonces nombro un empresario que sabe, digamos, manufacturarla y hacer el marketing, como una cosa, digamos, de Torre de Marfil, donde es una cosita para expertos nada más. ¿Cómo manejar esta cosa llamada cultura? A mí me parece que lo interesante de esto sería ver históricamente cómo se ha gestionado la cultura en cuanto a modelo de gestión pública, porque estamos en un programa que se llama Asuntos Públicos. Uno podría decir, recién después de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la cultura toma importancia en términos de este pasaje entre la política, la industria, etc. Entonces, si nosotros pensamos en los modelos, Patricio Loizaga, un viejo amigo que se murió demasiado joven, decía en broma que esto, en broma y en serio, que la política cultural es un invento francés. ¿Y de dónde venía esto del invento francés? Porque el primer Ministerio de Asuntos Culturales que existió en el Occidente fue el que creó el gobierno de Gaulle y puso de ministro a Malraux. ¿Cuál era la idea de la cultura aquí? Había dos ideas de la cultura. Una que tenía la vinculación con que de Gaulle abre por primera vez, y esto después se discutió añares en cómo se maneja el territorio, abrió una descentralización y desconcentración de la producción industrial y de la administración en toda Francia. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ministerio de Malraux? Crear casas de la cultura. Y esas casas de la cultura, ¿qué es lo que hacían? Llevar a las ciudades la cultura que solo era parisina. Después vendría, y es largo y aquí no nos interesa tanto, que Malraux
era un tipo que tenía bastante mala relación con las industrias culturales, porque él era un poco descendiente de pensamientos como el de Adorno, Horkheimer, Benjamin. Bueno, el segundo modelo es el que crea Keynes. Keynes, siendo ministro de Economía, no era ministro de Economía, jefe de ministros de Churchill en la guerra, crea lo que ahora se llama Arts Council, ¿no? El Consejo de las Artes, pero él lo llamó de otra manera en ese momento, Consejo para el Apoyo de las Artes y la Música se llama. Y fue presidente hasta su muerte. Entonces, mirá qué dos nombres estoy dando, Malraux y Keynes. Y cuando vos le preguntás a un político argentino quién va a ser su ministro de Cultura, y esto yo lo he oído en la televisión, llamamos a un artista que sepa de esto. Digo, la designación de... Sí, vos que te dedicas al arte. Pero la designación inmediata de Ángel Mahler, que el amigo Senanes o el amigo Fischerman dicen el falso Mahler, porque, digo, para entender el chiste, Mahler no se llama así, sino que él adquirió este nombre artístico, y hay que tenerse un poco de creérsela mucho, agarrar el nombre de Mahler, ¿no? Claro. Pero dice tan suelto de cuerpo el día que se hace cargo que él no fue nunca al Museo de Arte Moderno. Ajá. ¿No? Entonces digo, pensá, Malraux, Keynes, Pequeña diferencia. o los Kennedy cuando crean en Estados Unidos lo que se llama National Endowment for Arts, que es un banco de las Fondo artes. Nacional de las Artes. Entonces, vos decís, en estos países, ¿qué ocurrió con la cultura? La cultura era un tema muy importante como política pública, o sea, como política del Estado. ¿Por qué? Porque sería largo explicar, pero tratando de sintetizar, con el keynesianismo o con el modelo de los derechos del bienestar, aparecen lo que se llaman derechos de segunda generación, que son aquellos derechos que necesitan para ser ejercidos de un prestador. O sea, vos tenés derecho a la salud, pero entonces hace falta un hospital. O tenés derecho a la educación, hace falta una escuela. Como la cultura apareció también como un derecho de segunda generación, en todo ese periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, aparece el Estado como el que brinda la cultura, ¿no? Entonces ahí aparece todo el tema de la acción directa del Estado, que es cuando el Estado hace directamente la cultura, o a la acción indirecta, que es cuando la financia. El caso típico en nosotros, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Ahora, sí, yo referido a este modelo te digo, en la Argentina, la idea del modelo, cuando se crea el Ministerio de Cultura, en el último periodo del gobierno anterior, uno pensó que estaba pensado de esta manera, o sea, que estaba pensado para que la cultura fuera un territorio de disputa del consenso. Pero a mí me da la impresión de que si vos mirás el gobierno anterior, las cosas culturales importantes y que van a quedar en la historia no se hicieron desde el Ministerio de la Cultura. ¿Dónde se hicieron? Desde el Ministerio de la Cultura. Porque ¿qué fue lo más simbólico? ¿La fiesta de la Avenida 9 de Julio del Bicentenario o la creación de Tecnópolis? Y estas no son cosas que tienen que ver con el Ministerio, el burocrático Ministerio de la Cultura. Entonces vos decís, aquí aparece un problema. Y a mí me parece que en la Argentina el problema, y que me perdonen porque la mayoría de los que voy a citar son amigos personales, hay una repetición de los nombres. Vos agarrás ahora el esquema de la gente que maneja la cultura en la ciudad y en el país, y te parece el nombre de Américo Castilla, y Américo fue el 2 de Nun en la gestión, cuando Nun era el secretario de Cultura, no había ministerio. Y si pensás en Tellerman, Tellerman fue el secretario de Cultura de Ibarra, después fue su vicejefe de gobierno, después llegó a la jefatura por Cromañón, y ahora acepta ser director del Complejo Teatral Buenos Aires, que son todos los teatros oficiales de la ciudad. Lo pérfido, fue director de Cultura, fue secretario de Cultura y Medios con De la Rúa, y ahora vuelve de ministro, pero como si fuera poco, era ministro de Cultura, en la designación inicial era ministro de Cultura, director artístico del Teatro Colón y director del Festival Internacional de Teatro. Tenía los tres cargos. O sea, pareciera que hay como un dominio. Bueno, Guillermo Alonso, que ahora es el director general de museos, fue por años el director del
Museo de Bellas Artes y antes el hombre de confianza de Amarita Fortabá en el Fondo Nacional de las Artes. Luego decís, todos los nombres que aparecen, parecieran que repetimos los nombres como si no hubiera la aparición en las universidades, en las carreras, de una enorme cantidad de gestores culturales que se han profesionalizado esto, ¿no? Eso te iba a decir, hay justamente un auge de la capacitación y carreras en gestión cultural, dada la importancia de la industria cultural, pero que no parecen estar encontrando lugar en las administraciones, ¿no? Que hay aparentemente una disociación aquí, estamos formando recursos, pero no son utilizados, ¿no? Y sí, a mí me da esa impresión, porque vos date cuenta, vos en los posgrados más conocidos, digamos, el del IDAES de la Universidad de San Martín, el de Flaxo, el de Industrias Culturales de la Universidad de 3 de Febrero, y además en 3 de Febrero hay carreras, licenciaturas de grado. Tenés en todo el país una enorme cantidad de tecnicaturas que están más destinadas a formar recursos de la gestión pública, de los municipios. Pero cuando vos vas al alto de la pirámide, acá no llegan los gestores. O sea, ¿por qué? Porque yo no creo que para la política argentina la cultura sea un territorio de disputa del consenso. Eso es un tema central, ¿no? Para Sí, conversar. ¿Qué es lo que supone lo tema cultural? que está hoy en La Nación que habría que ver. La producción y el consumo de cultura están las dos polos, Claro, ¿no? pero ahí habría que entrar en el tema que planteó Pablo al empezar, que es el de las industrias culturales. Porque vos tenés un área, que es el que nos hemos referido hasta ahora, que sería el sector de las artes. Para que nos escuche, se pueda entender, hagamos una tontísima distinción para entender qué hablamos cuando hablamos de las artes, qué hablamos cuando hablamos de las industrias culturales. Si uno va a escuchar ahora, qué sé yo, Mozart tocado por la Divan dirigido por Barenboim, y te sentás en la butaca del Colón, ese es un acto cultural. Pero si vos a eso lo grabás y lo ponés sobre un DVD, eso pasa a ser industria cultural. Porque para escucharlo hace falta un proceso industrial en el medio. Ahora bien, yo lo complicaría más, porque ahora se complica más, porque también eso lo podés escuchar por streaming. Y si lo escuchás por streaming, ahora ya empieza a ser más compleja esta distinción. Pero por ahora quedémonos ahí. Entonces, las industrias culturales en el mundo, desde el proceso de globalización muy propio del neoliberalismo, se concentran en muy pocas manos. O sea, por ejemplo, vos tenés solo 3 mayors que producen música. Claro. O tenés 4 grandes mayors que producen cine, lo distribuyen y lo exhiben, ¿no? Que son las salas multipantallas, ¿no? Las que venden pochoclo. Entonces, aparece que para las industrias culturales, los estados nacionales tienen que subsidiar esa producción. Y entonces, la más típica de los ejemplos es que el subsidio es el del INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que se financia con el 10% del precio de las entradas de todo el país, y alguna cosa más. Y que da subsidios a la producción de las películas, 2 tipos de subsidios y un crédito. Pero hoy, antes de venir para acá, en La Nación Online, veía el informe de lo que Debido financió para la producción de telenovelas y audiovisuales. Entonces decía, pero si teníamos el INCA, ¿por qué se financió y se produjo desde otro lugar y desde otra dirección política? Estos son problemas de gestión claros que vemos, además, la importancia económica de las industrias culturales. Estados Unidos, la exportación cultural de Estados Unidos, incluyendo todo Hollywood y Broadway, y etcétera, es la segunda mayor después de la industria aeroespacial, ¿no? De modo que se está viendo acá la importancia de lo que estamos viendo. Pero por eso vamos a seguir en el segundo bloque, y la pregunta que yo le voy a dejar a nuestro invitado es, bueno, ¿qué líneas debería seguir la política cultural en la Argentina para hacer algo coherente, por lo menos, y que ayude a la creación de empleo y a los objetivos, digamos, de desarrollo económico? Cultural. Enseguida volvemos en Asuntos Públicos.
Auspicia este programa Banco Provincia. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. El nuevo Chevrolet Cruze, con asistente de permanencia en carril para mantenerte siempre firme en tu camino. Chevrolet, Find New Roads. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Construyamos juntos. Progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Llegar sin reservar lugar. Compartir momentos inolvidables. Hacer nuevos amigos. Sentir toda la calidez del invierno. Las vacaciones que querés vivir están con tu familia. Están en Santa Fe. Santa Fe Turismo, provincia de Santa Fe. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Auspicia este programa. Claro, es simple. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Biogénesis Bagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Ingresen fronterasproductivas.com. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco sobre la política cultural en la Argentina, y la pregunta que había quedado para nuestro invitado Oscar Moreno es, ¿qué líneas debería tener una buena política cultural en la Argentina? ¿Hubo alguna vez una época de oro, una edad dorada en la política cultural en la Argentina que vos podrías rescatar? Mira, yo te diría que hubo dos momentos en la historia argentina que serían muy interesantes pero muy largos de rescatar. Uno es la década de los 60, donde hay una explosión cultural muy importante al margen del Estado. La aparición del Instituto Di Tella, de la revista Primera Plana, de la carrera de sociología, suma y sigue. O sea, hay una explosión cultural muy importante que convoca a toda la sociedad civil y que se hace como al costado del Estado. Por eso uno habla de la década de los 60, aunque en el medio está el golpe de Onganía, como una unidad donde hay y bueno, entonces yo podría sumar aquí Eudeva, Centro Editor y una manera distinta de editar los libros, Jorge Álvarez y la aparición de las pequeñas librerías, todo esto al costado del Estado. Y el otro modelo que a mí me parece estatal interesante de mirar es que se produce con la llegada de Alfonsín, que se produce, por un lado, que hace muy pocos días nos dejó el primer secretario de Cultura, que era Carlos Gorostiza, y que tenía muy claro esta idea de la administración, y por otro lado, Pacho O'Donnell, que siempre fue oficialista, en esa época era radical, y el intendente era Julio César Zaguier, el papá de los de La Nación de ahora, y crearon un programa cultural de barrios, que era un programa muy interesante. Yo te mostraría así dos modelos anteriores de la cultura, donde el Estado participó activamente en generar un proyecto cultural y en otra donde la sociedad generó un proyecto cultural al costado del Estado. Todos los ministros de Cultura que asumen enseguida lo primero que dicen es vamos a llevar la cultura a los barrios, al interior, etcétera. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo creo que uno de esos errores gravísimos es
la idea de que hay que llevar. No hay que llevar nada. El Colón a los bares, ¿qué es esto? No, ¿por qué no? Yo siempre digo lo siguiente, y con esto te lo hago muy cortita porque sé que estamos muy cortos de tiempo. Yo siendo profesor de estas materias hice alguna investigación cuando todavía estaba aquí en el San Martín y analicé el número de butacas que ofreció en un año el Colón, el Complejo Teatral Buenos Aires, todas las salas, y lo que se ocupó. Y entonces me daba que había una ocupación del orden del 57-58%, o sea, me daba un 40% vacío. Entonces, es muy bueno que el Estado financie muy caro por butaca para que en el teatro oficial se dé Beckett, pero es muy malo que se financie para que se siente el aire. Entonces, yo digo, si vos tenés 40 centros culturales en la ciudad, o no me acuerdo, 30, y sabés que tenés un X vacío en las salas, ¿por qué no trabajás con un público en el Centro Cultural Julián Centella, en el Carlos Gardel, en el Tambo allá en el Parque Avellaneda o en el que sea, y armás un grupo que discuta la obra de Shakespeare, que 2 meses después los vas a llevar a ver y que un mes más vas a seguir discutiendo? Entonces, esa sería, entre muchas, una estrategia de generarle público para que la inversión estatal en cultura sea fructífera. Y la otra que no quiero dejar de decir es que en la Argentina, y sobre todo en el teatro, vos tenés, conforman el teatro, 3 formas del teatro. Teatro oficial, el teatro comercial y el teatro off, independiente o como lo quieras llamar. En ese teatro off independiente, que es maravilloso, hay una creación de arte muy buena, pero con gente que no puede profesionalizarse, porque si vos haces la obra una vez por semana en salas de 40 espectadores, no es profesional. Entonces yo digo, si vos tenés este grupo de gente tan importante y tenés tantas salas, ¿por qué no dar espacio a la creatividad? Y esto es para mí una de las cosas que debería generar un Ministerio de la Cultura Nacional o una Secretaría de Cultura de la Ciudad o lo que fuere. Estas 2 cosas. ¿Cómo generás nuevas audiencias para que cubran este esfuerzo? Porque si vos estrenás por el Inca 120 películas al año y 70 de ellas no pasan de 1000 espectadores... No la conoce, exactamente. claro, Entonces, sí. Tenés que difundirlo, que tenés que crearle el público, si no, ¿para qué esa inversión? Utilizando la televisión. Y por el otro también, lado, claro, es que si vos tenés un grupo muy creativo y tenés, qué sé yo, el Centro Recoleta para exhibir, o salas nacionales, tenés que llevarlo, ¿por qué no buscar, darle, no digo que todo sea eso, pero darle un espacio a esos nuevos creadores, a esa nueva experimentación en el arte y la cultura? Proceso de selección, de evaluación de pares, que puedan ir a esas grandes salas. Sí, sobre todo porque a nivel, en el teatro, por ejemplo, Argentina, Buenos Aires es un polo mundial del teatro en castellano, ¿no? En España dicen, vamos a Buenos Aires, aprender, ¿no? Y hay una clase media sumamente creativa que cuando se dan las condiciones, bueno, florece y a veces, a pesar de las políticas públicas, florece y hace maravillas a nivel mundial, ¿no? Claro, pero con este problema, si vos agarrás, con la excepción por ahí del acierto que tuvo Timbe Cuarzo y Tolcachir, etc. Pero agarrás el resto de las salas, aún en Callejón con Dolte, aún el Kafka con Schumacher, digo, estoy hablando de nombres muy pesados de la Artes Argentina. Vos no tenés otra posibilidad de que esas salas existan más que con una función por semana, y entonces tenés cubierto desde el miércoles al domingo. Pero entonces no tenés la posibilidad de la continuidad. Vos date cuenta que hoy en el teatro, el llamado teatro independiente, solo 2 obras están más de una vez, están 4 veces por semana, que son Terrenal ahí en el Teatro del Pueblo y Todas las cosas del mundo en el Teatro Payró, y no hay más. Entonces, si vos tenés tanto esfuerzo estatal que tiene además poco público, ¿por qué no arrimar al público? Por un lado, crearle público a esas experiencias, y por el otro lado, abrirle el espacio
a los creadores. Justo al revés de lo que dicen, suelen decir los nuevos ministros de Cultura que, no sé, ¿no? Vamos a llevar no hay que llevar nada, hay que traer agua al molino. Claro. Oscar Moreno, muchas gracias. No, por gracias a ustedes por la nosotros. invitación. Aprendimos un montón de lo que debería ser una política cultural. Ojalá alguna vez tengamos alguna en la Argentina. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.